recuerda que hasta ahora vimos el tema de lo que era la responsabilidad civil contractual. Bueno, hoy vamos a ver la extracontractual. Y cuando hablamos de responsabilidad civil tenemos que hablar de definir, digamos, o sea, que está relacionado emparentado con el tema de la obligación. La obligación obviamente nace de la llamada convención entre las partes y la base legal va a estar puesta en los hechos que sean, un hecho puede ser lícito o ilícito, voluntario o involuntario. Y dentro de estos hechos voluntarios e involuntarios hablamos obviamente de la llamada culpa o negligencia. ¿Bien? Estos hechos voluntarios e involuntarios van a producir un daño que precisamente ese origen de ese daño va a generar una reparación. ¿Bien? Bueno, cuando hablamos de la responsabilidad civil extracontractual, tenemos que mencionar cuáles son los criterios aplicables, es decir, cuál sería la regla de solución, bien, así como en su momento hablaron con la doctora del tema de la sucesión y la ley del domicilio del causante, o en el caso de los bienes, la ley del lugar de situación de los bienes, ¿no? Acá lo que nos va a ofrecer es la llamada la lex loci deliciti, ¿bien? ¿Qué significa esto? La ley del lugar donde se cometió el ilícito, ¿bien? Es decir, el hecho ilícito, el hecho dañoso, ¿bien? A eso se llama la lex loci deliciti, ¿bien? Otra regla de solución está puesto en la llamada lex foris, es decir, ¿se acuerdan? Refiere a la ley del tribunal, ¿bien? Otra regla de solución dentro de lo que es la responsabilidad civil extracontractual tiene que ver con el domicilio de las partes. Y ahora vamos a entrar a analizar cómo lo regula, en este caso, el Código Civil y Comercial de la Nación. Primero vamos a analizar la fuente convencional. Para plantear una fuente convencional tenemos que analizar el protocolo de San Luis sobre responsabilidad en materia de responsabilidad civil emergente de los accidentes de tránsito. Este protocolo fue ratificado por la Argentina a través de la Ley 25.407. 25.407. Como toda fuente convencional, en el artículo 1 va a indicar cuál es la fuente, cuál es el ámbito de aplicación. El presente protocolo determina el derecho aplicable a la jurisdicción internacional competente en casos de responsabilidad civil emergente de accidente de tránsito ocurrido en territorio de un Estado parte en los que participen o resulten afectados personas domiciliados en otro Estado parte. Bueno, acá vamos a empezar a analizar, obviamente, donde el hecho se realice en otro estado, ¿no? Ese llamado hecho dañoso. Acá hablamos del accidente de tránsito, ¿bien? Hablamos de una ley que fue sancionada en el 2001 y en donde establece, obviamente, una serie de reglas de soluciones, ¿bien? Para poder entender un poquito el tema, vamos a plantearnos un caso. En el 2008, un relacionista público llamado Gaby Álvarez provoca un accidente de tránsito en
en Uruguay, ¿bien? En una ruta del Uruguay. Él iba como acompañante, este relacionista público, y obviamente el conductor, en una discusión que ellos tienen en el vehículo, Gaby Álvarez maniobra el freno de mano, y en ese interín obviamente hace que el vehículo cambie de... ¿cómo? De dirección, exactamente, ¿no? Se va a la dirección contraria, y es ahí donde choca de frente con una moto, en donde en la moto iban dos argentinos, y obviamente fallecen estas dos personas, ¿no? Bueno, y ahí se planteó un gran debate en ese momento, ¿no? Para ponernos en contexto en un accidente de tránsito, ¿no? A ver, ¿quién tiene jurisdicción sobre ese accidente? En principio, Uruguay, porque es el lugar donde sucedió el accidente. Muy bien, ese sería el análisis, ¿no? Y de repente uno podría decir, bueno, pero los abogados del relacionista público en ese momento planteaban la necesidad de instar la jurisdicción en la Argentina, ¿no? ¿Y por qué creen ustedes que podrían haber planteado esa jurisdicción? Dado que las víctimas también eran argentinas. Bien. Y el que cometió el delito también. Sí, ¿y qué más? Bueno, él lo dijo, el domicilio de las partes, ¿qué más? Más que nada tiene que ver con que el hecho donde se produjo, en el Uruguay. Esa sería la postura para que lo siga el juez uruguayo. Pero también la parte de los responsables, ¿no? Del haber cometido el accidente de tránsito, sostenían el tema de que sea el juez argentino. ¿Por qué creen ustedes que en ese caso va a ser el juez argentino el que termine planteándose como una regla de solución? ¿Cuál sería el fundamento que nos plantearíamos en la necesidad de que sea el juez argentino y no el juez uruguayo como fundamento legal? ¿Cómo? No. Tiene que ver con otra cuestión. Bueno, la ley del tribunal sería, pero no es básicamente eso. ¿A qué obedecería esa situación? A ver, vamos a ponerle... ¿Cómo? No, ya le hemos hablado del tema de la nacionalidad. Podría ser esa una regla de solución, pero hay otra que más que nada tiene que ver con la cuestión en cuanto a la pena, ¿no? La pena, ¿cómo es hoy por hoy un accidente de tránsito en la Argentina? La pena, ¿cómo es? Es pecuniaria, ¿no? No. El delito del accidente de tránsito en la Argentina, ¿cómo es? Unas lesiones culposas. Culposas, exactamente, muy bien. Pero ¿Y qué implica que sea culposa y no dolosa? Bueno, ahí usted me puede decir, bueno, pero también existe el dolo eventual, ¿no? Sí, exacto, con la agravante, ¿no? Pero en el caso, acá hablamos de si fuera un delito culposo, muy bien, tiene que ver con la pena, ¿no? ¿La pena cómo es? Menor. Es menor, exactamente, es menor la pena, ¿no? Y en ese tren del ser menor es que obviamente se apoya en este caso los abogados de Gaby Álvarez para sostener que era el juez argentino y no el juez uruguayo. ¿Bien? Y en algunos casos en la Argentina, ¿qué sucede cuando la pena es menor de 3 años? Es carcelable, ¿bien? Es de no cumplimiento efectivo, ¿bien? Que por lo general ocurre esta situación, ¿bien? Entonces, ante estas diferentes cuestiones que se van planteando, ¿no? Llámese quizá la nacionalidad de los sujetos intervinientes, llámese la pena en los distintos estados, llámese el no cumplimiento de la pena cuando es una pena inferior a 3 años, ¿no? Todo ello obviamente era el argumento en este caso, de los abogados del relacionista público. Sin embargo, el juicio se llevó a cabo en el Uruguay, ¿bien? Que fue un proceso no largo en el tiempo, ¿no? Como también es otra de las críticas que se le hace a la Argentina, ¿no?
en los procesos penales, ¿no? Generalmente son largos en el tiempo y de resolución no rápida, ¿bien? Bueno, en este caso fue en el Uruguay y el juez dictaminó obviamente una pena con cumplimiento efectivo. Y es de ahí que obviamente Gaby Álvarez, tanto él como el conductor, tuvieron que cumplir una pena privativa de la libertad en función de esta situación. Bueno, volviendo ahora, retomando el tema de lo que nos plantea acá el protocolo de San Luis. Bien. En el artículo 2 nos va a plantear qué entiende la norma por domicilio. Bien. A los fines del presente protocolo se considera domicilio subsidiariamente y en el siguiente orden: cuando se trata de persona física, la residencia habitual, el centro principal de sus negocios, el lugar donde se encontrara la simple residencia. Cuando se trata de persona jurídica, la sede principal de la administración y si poseen sucursales, establecimientos, agencia o cualquier otra especie de representación, el lugar donde cualquiera de estos funcione. Bueno, acá define la norma, ¿no? ¿Qué entiende por domicilio de las personas físicas y qué entiende por domicilio de la persona, en este caso, jurídica, de la persona jurídica, ¿no? Entendiendo de que si existen varios tipos de representación, ¿cuál va a ser, qué va a entender la norma por domicilio de la persona jurídica? Bien. Vamos ahora a lo que nos interesa, que tiene que ver con el derecho aplicable. Y esto lo plantea el artículo 3. La responsabilidad civil por accidente de tránsito se regulará por el derecho interno del Estado parte en cuyo territorio se produjera el accidente. Si en el accidente participaren o resultaren afectados únicamente personas domiciliadas en otro Estado parte, el mismo se regulará por el derecho interno de este último. Bien. Acá entraría, digamos, dentro de esta situación, ¿no? Porque tanto las víctimas como, en este caso, los que generan el accidente, eran de la nacionalidad argentina. Pero, sin embargo, obviamente esto no ocurrió. Bien. Ahora bien, también plantea la norma, ¿no? Como primera regla de solución, plantea donde se produjo el accidente va a ser el derecho interno de ese país. Y es el derecho interno de ese país, en el caso de Gaby Álvarez, va a ser el Uruguay, exactamente, y va a ser el derecho interno de Uruguay que termina resolviendo esa cuestión. Bien. En el artículo 4 dice: la responsabilidad civil por daño sufrido en las cosas ajenas a los vehículos accidentados como consecuencia del accidente de tránsito será regido por el derecho interno del Estado parte en el cual se produjo el hecho. Lo mismo. Bien. El artículo siguiente, el 5, cuando fuere el derecho aplicable a la responsabilidad, serán tenidas en cuenta las reglas de circulación y seguridad en vigor en el lugar en el momento del accidente. A ver, las reglas que tienen que ver, como muy bien plantea acá, las reglas de circulación, las reglas de seguridad, se toman en cuenta de cuando se produjo el accidente en ese país, que en este caso sería Uruguay. Bien. En el artículo siguiente, en el artículo 6, nos va a indicar qué aspectos se va a tener en cuenta, bien, en cuanto a lo que planteamos, en cuanto a lo que es la responsabilidad civil. El derecho aplicable a la responsabilidad civil conforme a los artículos 3 y 4 determinará especialmente, entre otros aspectos, según dice el artículo 6, las condiciones y extensión de la responsabilidad. Bueno, ¿por qué nos plantea esto de las condiciones y la extensión de la responsabilidad? ¿Qué tiene que ver en cuanto a la extensión de la responsabilidad? ¿Por qué es tan importante? Por ejemplo, el monto de cobertura de los seguros. Muy bien. ¿Qué más? En cuanto a la extensión de la responsabilidad. En cuanto a la responsabilidad del seguro, en cuanto a la responsabilidad, también puede ocurrir que un vehículo está a nombre de una empresa, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene el titular del vehículo? Bien. A eso refiere, ¿no? El tema de la responsabilidad. ¿Qué más se tiene en cuenta según el artículo 6? Las causas de exoneración, así como toda delimitación de responsabilidad. Bueno, ¿qué responsabilidad tiene? Podría ser, ¿qué responsabilidad tiene el que maneja el vehículo, que por ahí no es el titular, que por ahí tiene una cédula azul, ¿bien? En el que puede conducir el vehículo, ¿bien? Si el vehículo está a nombre de una empresa, ¿bien? La responsabilidad obviamente tiene que ver con la empresa, pero no deja de lado el tema del conductor, el que maneja, ¿bien?
La modalidad y extensión de la reparación también lo pone como a tener en cuenta dentro de estos aspectos la responsabilidad civil del artículo 6. La responsabilidad del propietario del vehículo por los actos u hechos de sus dependientes, subordinado o cualquier otro usuario a título legítimo, ¿bien? Bueno, lo que venimos diciendo, ¿no? El vehículo lo maneja alguien de la empresa, ¿bien? La responsabilidad que se extiende a la empresa, ¿bien? Y por último nos plantea el tema de la prescripción y la caducidad, también a tener en cuenta como los aspectos en cuanto al tema de la responsabilidad civil. En el artículo 7 nos plantea el tema de la competencia. Para ejercer las acciones comprendidas en este protocolo, serán competentes a elección del actor los tribunales de Estado parte donde se produjo el accidente, el del domicilio del demandado y el del domicilio del demandante. Bien. Bueno, acá plantea distintos puntos de conexión y sería en todo caso cuál es el lugar donde se produjo el accidente, el domicilio del demandado, el domicilio del demandante, ¿bien? Esto obviamente tiene que ver con opción de la parte damnificada y esto es lo que pasó en el caso Gaby Álvarez, ¿no? Al momento de que los familiares de las víctimas definieron que termine siendo enjuiciado en el Uruguay y no en la Argentina, ¿bien? Y obviamente terminó siendo enjuiciado en ese país con una pena en el cual de cumplimiento efectivo y obviamente en donde estas personas cursaron la pena en una cárcel de Maldonado, en el Uruguay. Bueno, y con esto se termina el tema de lo que es la fuente convencional, ¿bien? En materia de protocolo de San Luis, ¿bien? Bueno. En el artículo 2656 da cuenta de el tema de la responsabilidad civil extracontractual. Bien, ¿alguien podría leer el 2656? Yo lo leo. A ver. Jurisdicción. Excepto lo dispuesto en los artículos anteriores, son competentes para conocer en las acciones fundadas en la existencia de responsabilidad civil. A. El juez del domicilio del demandado. B. El juez del lugar en que se ha producido el hecho generador del daño o donde éste se produce sus efectos dañosos directos. Bien. O sea, utiliza el mismo criterio, bien, la ley donde se produjo el hecho ilícito, bien, o plantea también otra regla de solución. Esto en tema de competencia. Tengan en cuenta que hasta la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación no había un artículo que dé cuenta del tema de la competencia en cuanto a lo que es la responsabilidad civil extracontractual. Bien. Y el artículo 7, es decir, el 2657, da cuenta de lo que es el derecho aplicable. ¿Alguien lo podría leer, el 2657? Lo leo, profe. A ver. Derecho aplicable. Excepto disposición en contrario, para casos no previstos en los artículos anteriores, el derecho aplicable a una obligación emergente de la responsabilidad civil es del país donde se produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho generador del daño, cualesquiera que sea el país o los países en que se producen las consecuencias indirectas del hecho en cuestión. No obstante, cuando la persona cuya responsabilidad se alega y la persona perjudicada tengan su domicilio en el mismo país, en el momento de que se produzca el daño, se aplica el derecho de dicho país. Bueno, ahí entra lo que hemos planteado, ¿no? El tema de que si tiene la misma nacionalidad, también existe la posibilidad de que se pueda regir por el derecho de ese país. Hace hincapié en ¿cuál regla de solución? La llamada leg loci deliciti, es decir, la ley donde se produjo el hecho ilícito, ¿bien? El hecho dañoso, ¿bien? Estos dos artículos dan cuenta del tema de la responsabilidad civil extracontractual en materia de responsabilidad civil extracontractual, que da cuenta tanto en materia de competencia como en derecho aplicable. Bien. Bueno, y ahora vamos a ver el tema de las sociedades comerciales. Bien. Para analizar el tema de las sociedades comerciales, obviamente, ¿cuál sería la regla de solución que se plantearía como regla de solución en materia de sociedades? Bueno, hablando de lugar de constitución, ¿no? De la sociedad comercial. ¿Bien? ¿Se acuerdan que en su momento se
planteaba el tema de las personas humanas y las personas jurídicas. Bueno, ahora vamos a ver el tema de las personas jurídicas, ¿bien? Y para ello tenemos que ir al tema de cómo lo regula la fuente interna, ¿bien? Hasta ahora lo que vimos fue normas del Código Civil y Comercial de la Nación, pero en este caso lo que vamos a ver es cómo lo regula la Ley de Sociedades, ¿bien? La Ley 19.550, ¿bien? En donde a partir del artículo 118 da cuenta de esa regulación, ¿bien? ¿Alguien podría leer el artículo 118 de la Ley de Sociedades Comercial? La sociedad constituida en el extranjero se rige en cuanto a su existencia y formas por las leyes del lugar de constitución. Bien. Bueno, ahí tendría que plantear de una sociedad constituida en el extranjero se va a regir por la ley del lugar de constitución de esa sociedad. Bien. Pero detengámonos ahí que en algún momento también vamos a ver, a relacionarlo ese artículo 118 con el 124, pero cuando lleguemos a ese análisis lo vamos a profundizar. Vamos a ver el otro artículo, el 119. A ver. El artículo 118 se aplicará a la sociedad constituida en otro estado bajo un tipo desconocido por las leyes de la República. Corresponde al juez de la inscripción determinar las formalidades a cumplirse en cada caso, constitución el criterio del máximo rigor previsto en la presente ley. Bien. Ahí ya refiere al tema de las formalidades, ¿no? Y sin lugar a duda tiene determinadas formalidades esa constitución de esa sociedad, que puede cambiar o no la formalidad. Puede ser diferente, ¿no? La formalidad. Ahora bien, en esa formalidad uno se puede llegar a plantear, ¿no? ¿Qué formas requiere la Argentina para inscribir a esa sociedad? ¿Qué requisitos se requiere? ¿La inscripción en dónde? En la IGJ. Exactamente, la Inspección General de Justicia. ¿Bien? A ver, para que ustedes releven, digamos, la importancia que tiene, ¿no? La inscripción o no en la IGJ. ¿Se acuerdan cuando la AFA modificó el domicilio, ¿no? a provincia de Buenos Aires, ¿no? Tenía una finalidad. ¿Cuál era? Y evitar la IGJ. Exacto, muy bien en esos términos, ¿no? Evitar que los rigiera primero y principal, evitar que se inscriba en la IGJ. Y segundo, que los rigiera, ¿no? Todo lo que corresponde a la Inspección General de Justicia. Bueno, que fue muy criticado, ¿no? En su momento, porque obviamente se planteaba la necesidad en cuanto iban a poner, en este caso, en su momento, la IGJ, determinados requisitos o requerimientos que obviamente quizás en ese momento no lo podía cumplir. Entonces, para evitar esa situación, ¿qué termina haciendo la AFA? Bueno, mudando el domicilio en Ezeiza, lo cual terminó cumpliendo, digamos, en cuanto a lo que es sus propósitos. Bien. Vamos a analizar ahora el artículo 123 de la Ley de Sociedades. ¿Alguien lo puede leer? Constitución de sociedad. A ver. Para constituir sociedad en la República deberán previamente acreditar ante el juez de registro que se han constituido de acuerdo con las leyes de sus países respectivos e inscribir su contrato social, reformas y demás documentación habilitante, así como las relativas obligaciones nacionales en el Registro Público de Comercio y en el Registro Nacional de Sociedades con acciones en su caso. Bueno, ahí esa última parte está desactualizada, vuelvo a reiterar el IGJ, bien, habla de inscribir ese contrato social, bien, y también plantea el tema de todas las reformas que se pueden llegar a realizar de esa sociedad comercial, también se tienen que inscribir las nuevas reformas, ¿no? Y sin contar el tema del capital societario, ¿no? Sin contar el tema de los socios, ¿no? Quienes integran esa sociedad comercial, es decir, todas estas cuestiones que tienen que ver con la formalidad que le va a poner la ley del lugar del registro, donde se registra, obviamente. Vuelvo a reiterar, si el lugar del registro de la AFA es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se va a regir, obviamente, por lo que determine la IGJ, ¿bien? Y si termina siendo otro lugar, obviamente va a ser, si fuera el Uruguay, sería por la ley del lugar, los requisitos que imponga la ley uruguaya, ¿bien? Y para ponerlo en otro extremo, si podríamos poner el ejemplo de una sociedad offshore en Panamá,
Bueno, será el lugar donde se registre esa offshore en Panamá, en el cual determine o cumplimente cuáles son esos requisitos para la conformación de esa sociedad comercial. Siempre apunta obviamente el lugar del registro, bien, donde se registró. Es decir, plantea el tema del lugar de constitución de esa sociedad comercial, bien. En esto no va a diferir con lo que define la fuente convencional, que tiene que ver con también en los tratados de derecho comercial, tanto en el Tratado de Montevideo del 89 como del 40, establecen como regla de solución el tema de la ley del lugar de constitución de la sociedad comercial, ¿bien? Estamos hablando en este caso de un punto de conexión rígido, ¿bien? En el cual obviamente hablamos de ese punto de conexión que tiene que ver con la ley del lugar de constitución. Vamos a analizar ahora el artículo 124, que se acordarán que en su momento lo analizamos cuando empezamos a ver uno de los problemas de la parte general, ¿no? A ver, ¿alguien puede leer el 124? Sociedad con domicilio principal objeto en la República. Bien. La sociedad constituida en el extranjero que tenga su sede en la República o su principal objeto esté destinado a cumplirse en la misma será considerada como sociedad local a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución o de su forma y contralor en funcionamiento. Bien. Dentro de esa sociedad comercial, ¿se acuerdan? En el análisis que he hecho, ¿qué se planteaba ahí? ¿Se acuerdan? Se planteaba un problema de la parte general. ¿Qué problema se planteaba? Que lo planteaba Bogiano. ¿Tiene que ver con qué? ¿Qué problema de la parte general trata de combatir al regular este artículo? Que dice que toda sociedad constituida en la extranjera o que tenga su principal objeto en la República va a ser considerada como una sociedad local. ¿Bien? Entonces, ¿qué se está combatiendo? Fraude. El fraude a la ley, exactamente. ¿Bien? El fraude a la ley según la perspectiva o la mirada que tiene Bogiano, ¿no? En combatir el fraude a la ley en la mirada que tiene el artículo 124 de la Ley de Sociedades. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar a ver muy por arriba el tema de el próximo y último tema que lo van a terminar la clase que viene, que tiene que ver con la llamada insolvencia transfronteriza, ¿bien? O como algunos lo llaman, la quiebra internacional, ¿no? Y uno se puede llegar a preguntar, para llegar a ese análisis de la quiebra, ¿qué tiene que suceder previamente? Muy bien, el motivo, muy bien. El motivo tiene que ver con la insolvencia. ¿La insolvencia de quién? No, en cuanto al procedimiento sí, pero él plantea el tema de que tiene que haber una insolvencia, ¿no? Tiene que haber exactamente un concurso preventivo y esa insolvencia, en este caso del deudor, ¿cómo tiene que ser? Real, ¿en qué sentido? Tiene que hacer, o sea, que no es porque se haya, Insolventado. claro, o sea, se haya rifado los bienes a bajo costo ni nada de eso, ¿Sí, no? sino que tiene que haber un... Hay un balance contable, ¿no? En el cual hay un pasivo y un activo, y en el cual, a grandes rasgos, ¿qué pasa con ese pasivo? El pasivo tiene que superar al activo. Exactamente, al activo en general, hablamos en general, ¿no? Y entonces, en esa circunstancia, entra en un estado de llamamos cesación de pagos, ¿bien? En este caso, el deudor, ¿no? Porque ¿qué no puede hacer el acreedor? Perdón, el deudor. Afrontar sus deudas, ¿no? Cumplir con las deudas que tienen, ¿no? Y ahí muy bien empieza el tema del concurso de acreedores, ¿no? ¿Qué tiene que ver el concurso de acreedores? ¿En qué consiste el llamado concurso de acreedores? Evitar la quiebra. Evitar la quiebra, bien. Y la pregunta siguiente es ¿cómo se evita la quiebra? Y se hace un acuerdo entre los acreedores para ver de qué manera se pueden extender los plazos como para poder ir Muy bien. pagando. ¿Solamente extensión de plazo? No, también la forma de pago. ¿Eh? La forma de pago. La forma de pago, ¿qué más? ¿Qué tiene que ver con la extensión de plazo? ¿Pero qué más? Claro, porque... Quitas. Quita, muy bien, exacto, importante la quita. No le pago el 100%, le pago el 70%, el 40%, ¿bien? En 2, 3 cuotas, ¿bien? Para que lo veamos gráficamente, es lo que hoy por hoy está pasando con el caso Vicentín, ¿bien? Esta cerealera que en su momento iba a entrar en quiebra y que hoy por hoy se supone que una cerealera de Santa Fe lo va a comprar,
bien, ganándole obviamente a una empresa internacional, ¿no? Argentina, bien, como es Molino de Río de la Plata, bien. Pero bueno, ahí en esa instancia, en este caso, hoy por hoy Vicentín lo que intenta hacer es esta empresa llegar a un acuerdo con los acreedores, bien, para muy bien, como usted muy bien dice, ¿no? Evitar esa llamada quiebra, esa quiebra internacional. Pero, ¿qué tiene que pasar para que exista la llamada quiebra internacional? ¿No tiene que haber llegado a un acuerdo con los acreedores o tiene que haber incumplido el acuerdo con los acreedores? Bueno, ahora vamos a diferenciar entre una quiebra nacional y una quiebra internacional. ¿Cuál sería la diferencia? Acreedores internacionales. Muy bien, podría ser uno, acreedores internacionales. ¿Qué más? ¿Solamente acreedores? Deudas en diferentes estados, ¿bien? Y es ahí donde obviamente se entra a analizar qué postura puede llegar a tomar al momento de que puede ocurrir, ¿no? Que una empresa multinacional tenga activos en un estado y en otros no, o sea, más solvente en un estado y en otro se dicte la quiebra, ¿bien? Y acá también... Burger King, ¿o no? Que Burger King puede ser que se está yendo del país. Que está yendo del país, sí. Le pongo, bueno, y sin contar que en su momento, en 2001, varios bancos también se fueron del país. Porque, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan del 2001? Las ganancias, las remesas de los bancos eran con el 1 a 1, ¿bien? En el momento que cae la convertibilidad, obviamente los grandes bancos internacionales no convenía seguir operando en la Argentina. Y en el medio hubo un corralito, ¿bien? En el cual no podía sacar los dólares del país. Es decir, hubo un conjunto de situaciones que obviamente generaron que en ese momento hubiera una reestructuración del sistema bancario, ¿bien? Pero acá también tiene que ver, para que ustedes vean el ejemplo, que en su momento, en el caso Vicentín, los acreedores, porque Vicentín es un holding que está en Argentina, en el Uruguay y en el Paraguay. En su momento, los acreedores decían que la empresa Friar, que era un frigorífico que estaba en Uruguay, los acreedores le decían al juez que era una sociedad dentro del holding de Vicentín. Y obviamente al final el juez argentino terminó fallando de que no se comprobó que correspondía al mismo grupo societario, ¿bien? Pero ¿cuál era la idea si se llegaba a comprobar, que no lo llegaron a comprobar? Era que obviamente se actúe sobre ese activo que tenía en ese momento Vicentín. ¿Por qué? Porque en ese momento ese frigorífico llamado Friar estaba siendo puesto en venta, ¿bien? Y iba a generar la entrada de un dinero que no lo tenía acá en la Argentina, ¿bien? Que no lo tenía el holding de la Argentina, pero que sí lo tenía en el Uruguay. Por eso se los planteo esta situación, en el sentido de que en la quiebra internacional hablamos de diferentes estados en donde tengan bienes el deudor o tenga deudas el deudor en distintos estados. Y puede darse la situación, como no se pudo comprobar acá, porque obviamente el juez no lo llegó a corroborar, ¿no? De que un estado sea solvente y en el otro no. Y que en el estado solvente, ¿qué puede llegar a pasar? Que siga operando comercialmente y en el otro no. ¿Bien? Que en el estado, en este caso en el estado Uruguay, tenga más activos que pasivos. O que viceversa, que lo pasaba en la Argentina, que había más pasivos que activos. ¿Bien? Y en el medio, en el caso Vicentín, habían bancos, deudas con la AFIP, que obviamente hacían que no se pudiera llegar a ese acuerdo. Hoy por hoy está a punto de cerrar ese acuerdo con todos los acreedores y obviamente quedarse con la empresa, este grupo societario de Santa Fe, esta cerealera de Santa Fe, ¿no? La importancia que tiene estratégicamente, ¿no? El tema de tener una empresa cerealera en la Argentina con capital argentino, ¿no? Que eso es otra de las cosas, otra de las críticas que se le hace, ¿no? Al tema de la diferencia que existe quizás con el Brasil, ¿no? En cuanto a que no se cuida el capital argentino, ¿bien?
Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Para evitar esa quiebra hay un concurso de acreedores. En el concurso de acreedores obviamente se puede llegar a un acuerdo, ¿bien? ¿Y cuándo se llega a la quiebra? ¿En qué momento se va a llegar a la quiebra? Cuando no exista ¿qué en ese concurso de acreedores? No exista ¿qué? ¿Un acuerdo qué? ¿De acuerdo con los acreedores? Un acuerdo concordatario con los acreedores, ¿bien? No se llega a ese acuerdo, ¿bien? Que fue lo que pasó en este tiempo, en el caso de Vicentín. No se pudieron poner de acuerdo, entonces al momento de ponerse de acuerdo evitan la quiebra, ¿bien? Pero la quiebra, al margen de ese acuerdo concordatario, también se puede ir a la quiebra. ¿Y en qué instancia se puede ir a la quiebra ya habiendo un acuerdo concordatario? ¿En caso de incumplimiento? Que no lo cumplan, ¿bien? En caso de incumplimiento, obviamente hay una posibilidad de que también se vaya a la quiebra. Es decir, no inevitablemente si se llega a un acuerdo concordatario, se va a evitar la quiebra, ¿bien? Y en ese acuerdo concordatario vamos a visualizar que hay acreedores con privilegio, ¿bien? Los llamados acreedores privilegiados, acreedores quirografarios, ¿bien? Y es ahí donde tendremos que preguntarnos quién sería ese acreedor privilegiado. Los trabajadores. Bien, ¿quién más? Solamente los trabajadores. En los créditos prestarios, los créditos hipotecarios, ¿bien? Ustedes saben que en el concurso de acreedores juega un rol fundamental el síndico, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué papel tiene el síndico? Es los ojos del juez en el proceso. Muy bien. ¿Y qué hace? Se encarga De administrar los bienes, ¿bien? ¿Y qué más? Aparte de administrar los bienes, ¿qué más hace? Verifica los créditos, ¿bien? Tiene acceso al estado contable, ¿bien? Porque tranquilamente puede venir él y decir que tiene una deuda, ¿bien? Y en el estado contable se visualiza que esa factura que él está pidiendo, reclamando el pago, el ingreso y el egreso, ¿bien? El estado contable, si se le pagó la totalidad, si se le pagó una parte, ¿bien? ¿Ustedes se acuerdan del caso Vicentín cuando antes que se vaya Mauricio Macri en el gobierno, le otorga el Banco Nación un préstamo, ¿bien? Un préstamo que nunca se supo al día de hoy cuál fue el destino de ese préstamo grande en dinero, ¿no? Que hizo el Banco Nación a la empresa, ¿no? Y bueno, en eso tiene que ver, obviamente, en el análisis que va a hacer en este caso el síndico, ¿no? Al momento de poder establecer si el crédito es pagadero o no, ¿bien? Y si puede participar dentro de lo que es ese acuerdo concordatario. Como hemos dicho, ese acuerdo concordatario tiene que ver con una quita, ¿no? Y también tiene que ver con el plazo de pago, ¿bien? Que obviamente puede llegar a un acuerdo o no, ¿bien? Teniendo en cuenta que sí o sí tiene que llegar al acuerdo con los acreedores privilegiados, ¿bien? Todas estas cuestiones dan cuenta de la necesidad de, obviamente, de establecer cómo se puede llegar a esa llamada insolvencia transfronteriza. Y analizando, obviamente, en una quiebra que hay también dos posturas, una es de la unidad, ¿no? Y otra es de la pluralidad o fraccionamiento. Cuando hablamos de la unidad, hablamos de una quiebra única, donde va a haber una única quiebra en un solo estado, ¿bien? Y con alcance extraterritorial en todos los estados, ¿bien? Y en cambio la otra postura que tiene que ver con el fraccionamiento, la pluralidad, menciona a distintas quiebras en distintos estados, ¿bien? Y en eso, ¿en qué beneficia de esa quiebra que se realiza en distintos estados? ¿Tiene un beneficio? Que la de nosotros puede continuar. Claro, exactamente, ¿bien? Puede continuar libremente, ¿bien? Y en los otros estados en el cual son insolventes, obviamente, se declarará la quiebra, ¿bien? En eso tiene que ver, la importancia que tiene que ver en cuanto al funcionamiento. Ese sería uno de los argumentos, ¿bien? En cambio, los argumentos que dicen en cuanto a que hay una quiebra única, refieren que únicamente se va a llevar esa quiebra en ese estado con alcance extraterritorial en otros estados, ¿bien? Bueno, la clase que viene seguimos con este tema, ¿bien? No sé si les quedó alguna duda, me quieren preguntar algo.
¿No? Bueno, el parcial es el lunes que viene, ¿no? Bueno. Listo, nos vemos. Gracias.